Buenos días, buenas tardes. El Señor resucitó. Amén. Gloria a Dios. Y los voy a invitar a que busquen el Salmo 114. Salmo 114. Y yo voy a leer de la Reina Valera actualizada del 2015. Salmo 114. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo extranjero, Judá fue su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás, los montes brincaron como carneros, y las colinas como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, para que huyeras? ¿Y tú, oh Jordán, para que te volvieras atrás? Oh montes, ¿por qué brincaron como carneros? Y ustedes, oh colinas, como corderitos. Ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Ante la presencia del Dios de Jacob, quien convirtió la peña en estanque de aguas y el pedernal en manantial de aguas. Amén. Amén. Y Señor, pues, te damos gracias por este día, te damos gracias por lo que estamos celebrando, tu resurrección. Y Señor, especialmente hoy que la cristiandad lo celebra como Domingo de Resurrección, pero ciertamente nosotros cada domingo celebramos tu resurrección. Y te damos gracias porque gracias a la resurrección nosotros tenemos la certeza de que todo lo que tú prometiste es una realidad y que hay un lugar a tu lado preparado para nosotros, en el cual cuando partamos de esta tierra estaremos para siempre contigo. Gracias por ese cuidado, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos nuestras primeras alabanzas en el himnario. En el himnario vamos a empezar con el número 114. El Señor resucitó. 114. Amén. Just wait a second. 114. Ya. Ok, muy bien. Help me know. Señor resucitó, aleluya, muerte y tumba Él venció, aleluya, con su fuerza y su virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya, Jesucristo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya, cante hoy la cristiandad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya, Cristo que la cruz sufrió, aleluya, y en desolación se vio, aleluya, hoy en gloria celestial, aleluya, reina vivo e inmortal, aleluya, hoy al lado está de Dios, aleluya, donde escucha nuestra voz, aleluya, por nosotros rogará, aleluya, con su amor nos salvará, aleluya.
alegría. Ok, vamos a seguir. 125. 125. La tumba le encerró. Y después resucitó. Ok, Chase, ¿cómo vamos? ¿Listo? Ya. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alma y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. El sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el Señor destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, en su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos nuestra primera lectura en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. Son 15, entonces 3 que se ven de 5 en 5. Hechos 8, 26 al 40. Ajá. Amén. Ok. Un segundito más. De 5 en 5. Sí, casi. Hechos 8. Hechos 8. De 5 en 5. Amén. 26. Del 26 al 46. Ajá. 26 al 40. Hechos 8. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo.
El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. ¿Cuántos son? 30. ¿Tres? Son 36 hasta el 41. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Y el mensaje se titula Bautizo y Resurrección. Durante muchos siglos, algunas iglesias y religiones han enseñado que tienes que ser bautizado para ser salvo, argumentando que el bautismo es un paso importante en una serie de pasos que contribuye a la salvación. Sin embargo, la Biblia está muy lejos de tener tal enseñanza. La salvación es un regalo de Dios que se recibe a través de la fe y no por tus obras o por ser bautizado. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 5, del 1 al 2. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Efesios 2:8. El bautismo es un símbolo del compromiso contraído con el Todopoderoso, hecho en el momento en que se nace de nuevo. Refleja el compromiso personal de seguir a Jesús, a quien se ha reconocido como único Salvador personal, por ser el único mediador delante de Dios y el único camino que puede llevar al Padre Eterno. Y así recuperar la relación personal, cercana, íntima de amor que el ser humano, al desobedecer, despreció en el jardín del Edén. Al igual que un anillo de bodas, el bautismo es un símbolo de un compromiso que ya has hecho, pero que al ser bautizado estás manifestando a todos los demás. No obstante, así como ponerte un anillo en el dedo no hace que estés casado, bautizarte no te salva. Quien decide casarse debe ser capaz de permanecer fiel a su cónyuge y cumplir con sus votos. De igual manera, quien decide dar testimonio mediante el bautizo debe estar consciente de que a partir de entonces todos los demás esperan que actúe como un digno seguidor del Maestro, dejándose usar por el Espíritu Santo para edificar al cuerpo de Cristo y extender su reino hasta lo último de la tierra. Quienes piden ser bautizados deben ser capaces de hacer la promesa de confiar en Jesús, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en libertad y en persecución. Si una persona piensa que siendo bautizado puede aportar algo a su salvación, o se ve obligada por su familia, sus padres, la iglesia, o simplemente porque otras personas lo están haciendo, entonces no debe ser bautizada. Solo debe ser bautizado quien ha depositado su fe en Jesús y tiene el firme deseo de obedecerle, aunque eso implique, y muchas veces así será,
renunciar a hacer su voluntad. El bautismo es una imagen poderosa de la obra de Jesús en nuestras vidas y una declaración pública acerca de nuestro compromiso con Él. Ciertamente la fe es un compromiso muy personal y la gente no puede ver cuando pones tu confianza en Jesús como tu Salvador. Pero cuando eres bautizado, das testimonio, no solo al mundo físico, sino también al mundo espiritual, de ser seguidor de Jesús. Entonces veamos en la Biblia algunas enseñanzas sobre el bautismo. Y la primera es que Jesús fue bautizado. Mateo 3, 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. A ver, si el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, ¿por qué Jesús tenía que bautizarse? Ok, tenía que bautizarse porque se estaba identificando con todos aquellos que Juan estaba bautizando, que estaban reconociendo su pecado y que estaban buscando estar a cuentas con Dios. La Biblia dice que Dios se hizo hombre y que cuando se hizo hombre se despojó de toda su divinidad. No dejó de ser Dios, pero dejó de hacer uso de su poder como tal. Y que vivió como uno más de nosotros, pero sin pecado. Esto es algo que pues cuesta trabajo entender. Y alguna vez di el ejemplo de Superman, ¿no? Superman puede volar. Y si Superman se encuentra con un embotellamiento, pues Superman podría salir volando y quitarse de problemas del embotellamiento. Pero si decidiera actuar como uno de nosotros, se pone como Clark Kent, pues va a tener que pasar por el embotellamiento. ¿Ya no puede volar? No, sí puede volar, pero está decidiendo no hacer uso de ese poder. Bueno, eso fue lo que sucedió con Jesús. Vean Hebreos 4:15. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, entonces Jesús fue tentado como somos tentados, con la diferencia de que él no pecó. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Y por qué nos convenía? Porque entendió lo que era vivir como uno de nosotros. Entendió, así que en carne propia, lo que significa ser tentado como ser humano. Dios no puede ser tentado, pero al encarnarse, Jesús fue tentado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan 3, 5. Amén. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Entonces en Él no hay pecado.
Entonces, si el bautismo de Juan era un bautismo para quitar el pecado, para arrepentirse del pecado, vamos a ver algunas razones por las que Cristo podía haberse bautizado. Se bautizó como Moisés, Daniel, Esdras y Nehemías hicieron en su momento, confesando personalmente el pecado de la nación. Entonces, como estos profetas, Jesús se identifica con la nación y por eso se bautiza. La otra es, se estaba identificando con el pueblo, que eran los que estaban acudiendo al bautizo. Hay una tercera. Estaba mostrando su apoyo al ministerio de Juan. Recordemos que a Juan llegaron los fariseos y le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? Y Juan dijo, soy una voz que clama en el desierto, que está preparando el camino del Señor. Y el reclamo de los fariseos era, pues si tú no eres el Mesías, ¿por qué bautizas? Bueno, Jesús estaba respaldando el ministerio de Juan. Pero también estaba inaugurando su ministerio público, por lo que el Padre manifestó su aprobación de manera notoria. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo de Juan colocaba al individuo en medio del agua. El bautismo de Cristo coloca al bautizado en el Espíritu y lo identifica como alguien unido por completo al Señor. El bautismo de Juan era una señal de que el bautizado había pedido a Dios el perdón de sus pecados, decidiéndose a vivir conforme a su voluntad. El bautismo en agua es una manifestación pública de alguien que quiere ser discípulo de Cristo. Era y es tan solo una señal exterior, porque la prueba irrefutable del arrepentimiento es una vida transformada. Pues no es el agua la que cambia la vida, sino la actitud del corazón. El haber reconocido a Cristo como Salvador personal. El bautismo del Espíritu Santo lo recibe quien recibe a Cristo. Quien es bautizado en Él, también es bautizado en y con el Espíritu Santo, convirtiéndose entonces en morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque a final de cuentas, Dios es uno. Como dice el Shema, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que el bautizo te identifica con Cristo. Un segundo punto en cuanto al bautismo. Simboliza nuestra muerte y resurrección con Jesús. Romanos 6, versículos del 3 al 4. Romanos 6, versículos del 3 al 4. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces Jesús murió, fue sepultado y resucitó de la tumba, que es lo que celebramos cada domingo y especialmente el domingo de resurrección. La Biblia enseña que en cierto sentido, la muerte y resurrección de Jesús es tu muerte y resurrección también. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó el castigo por tus pecados, pasados, presentes y futuros. Piénsalo, aun cuando tú todavía no habías nacido. Dios es omnisciente y sabe quiénes iban a recibir ese regalo. Quiénes iban a decir, sí, sí lo quiero. Jesús aseguró la salvación de todos aquellos que confían en Él. Y su obra vicaria en la cruz, Levítico 17:11,
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Entonces, ¿por qué morir en la cruz? Porque era necesario que pagara por los pecados. Hebreos 9:22. Amén. Y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Sin derramamiento no hay perdón de pecados. Segunda a los Corintios 5:21. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la justicia que debía haber sido sobre cada uno de nosotros se manifestó en Jesús, en la cruz. Romanos 10, del 8 al 11. Amén. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Entonces, hay que creer con el corazón y confesar con la boca. El momento en que invitaste a Jesús a dirigir tu vida, debiste haber entregado tu libre albedrío. Todo el mundo piensa que el libre albedrío es para tomar la decisión que quieras, y eso no es cierto. El libre albedrío nos fue dado para tomar una sola decisión. ¿Quieres tener una relación personal cercana, íntima de amor con Cristo? ¿O no la quieres? Bueno, el momento en que decidiste que sí la querías, pues ese era el momento de entregar tu libre albedrío, porque has dejado de ser esclavo del pecado para ahora serlo de la justicia. Romanos 6:16. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Amén. Además, es entonces que recibiste los beneficios de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuáles beneficios? Adopción como hijo de Dios, la justificación, la redención, la santificación y la regeneración. Cuando eres bautizado, estás haciendo una declaración pública acerca de tu fe en Cristo. La acción del bautismo se expresa en el Nuevo Testamento con el verbo griego baptizo, de donde sale bautizo, baptis y demás variaciones. Y significa bautizar, lavar, sumergir. Y yo también odio la gramática, pero este es el intensivo de bapto, que significa remojar en o remojar bajo. También puede ser teñir, sumergir, hundir, ahogar, bañar y lavar. Entonces, bautizo es el intensivo. Como que lo está haciendo con más fuerza, ¿no? Hay un escrito del año 200 antes de Cristo de un médico en el cual utiliza las dos palabras para una receta de pepinillos. El pepinillo debía ser remojado, bapto, en agua hirviendo y después sumergido, baptizo, en el vinagre. Bapto es temporal, mientras que baptizo produce un cambio permanente en el pepinillo. ¿Sí? Bueno, en el Nuevo Testamento usa bapto solo en sentido literal. Mojar. Vean Lucas 16:24.
Amén. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pues cuando moje, está usando el bauto. También usa como teñir, Apocalipsis 19:13. ¿19? 19:13. Amén. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Teñida en sangre. Usted también utilizó bauto. Y bautizo lo utiliza solo en sentido cultural. Principalmente bautizar, hundir, sumergir, teñir, mojar. Los orígenes del bautismo han sido relacionados con las purificaciones del Antiguo Testamento, con las purificaciones de algunas sectas judías y aún con lavamientos paganos. Sin embargo, no puede haber duda de que el bautismo tal como lo conocemos empieza con el bautismo de Juan. Ahora tenemos que recordar que eran los prosélitos quienes eran bautizados y que los judíos entendían el bautismo como una señal que anunciaba la era mesiánica. Por eso le preguntaron a Juan por qué bautizaba él si no era el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Al aceptar el bautismo en manos de Juan, los que se bautizaban expresaban su arrepentimiento. Mateo 3:6. Amén. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Marcos 1:5. Amén. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces confesaban sus pecados, se arrepentían. Y estaban expresando también su deseo de obtener perdón. El bautismo también era un acto simbólico que preparaba a los que se bautizaban para el ministerio de aquel que había de venir y el juicio que traería consigo. Quienes rechazaban el bautismo de Juan estaban rehusando arrepentirse, por lo que tácitamente estaban aceptando que recibirían el bautismo de fuego. Serían como los árboles secos y la paja consumidos por él mismo. Mateo 3, del 10 al 12. Amén. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Amén. Lucas 3, 16 al 17. Lucas 3, 16 al 17. Amén. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Por ahí hay una discalabanza que dice manda el fuego. Manda el fuego. Que se los mande a ellos. Porque leyendo estas citas de Mateo y de Lucas, a mí me queda bien claro que Juan está diciendo que el que venía detrás de él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y hay quienes brincan de Lucas 3, 16, 17 hasta Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo y se derrama como llamas de fuego. Y si ese es el bautismo de fuego, no, discúlpenme. No hay que pegar un brinco tan grande para entender
El contexto inmediato me explica de qué estaba hablando Juan. Bautiza con el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que está recogiendo, al trigo, a los que está poniendo en su granero. ¿A quién bautiza con fuego? A todo lo que quedó. A ese lo manda a quemar con fuego que no se apaga. Entonces aquellos que quieren el bautismo de fuego no han entendido de qué se trata. La inmersión fue, sin duda, la práctica original y continuó en uso en forma general hasta la Edad Media. De hecho, en algunas catedrales europeas todavía ves las pilas de bautizo, las grandotas. Inclusive los reformadores concordaron que esta forma era la que exhibía mejor el significado del bautismo como muerte y resurrección. Pero de repente a alguien se le ocurrió de que si pasaba una esponjita por todo el cuerpo de alguien, pues ya era como si lo hubieran bautizado. Pero los símbolos son importantes. Eso no está simbolizando muerte y resurrección. Es la muerte de Cristo lo que hizo entrar en acción el nuevo pacto que Jeremías había anunciado. Jeremías 31, 33 al 34. Amén. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. ¿Cómo puedo tener la ley grabada en el corazón? En el momento en que recibo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me recuerda, me guía a toda verdad. Es el nuevo pacto cuando yo tengo ya la ley en mi corazón. Cuando yo tengo la capacidad de cumplirla. Eso significa vivir bajo la gracia. Que he sido capacitado para cumplir la ley. Pero ¿cómo puedo cumplirla? Andando en la carne. No, andando en la carne no la puedes cumplir. Tienes que dejarte llenar por el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, entonces ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Y Cristo es el único que ha podido cumplir la ley. Esa es la manera en que la gracia nos capacita para cumplir la ley. Y este nuevo pacto, Jeremías lo profetizó 7 siglos antes de Cristo. Pablo tenía en mente que el bautismo identifica al creyente con la muerte y resurrección de Jesús. Colosenses 2, del 11 al 15. Amén. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Entonces, ahora que pasemos a los bautizos, el momento en que eres sumergido, en ese momento estás muriendo con Cristo. Pero en el momento en que sales del agua, en ese momento estás resucitando con Cristo a una nueva vida. En Él es un símbolo. Solamente por inmersión puedes conseguir ese símbolo. No hay otra manera de conseguirlo. Y no hay otra manera de conseguirlo porque solamente así te identificas con la muerte de Cristo. Y solamente así puedes emerger a una nueva vida. Solamente así puedes identificarte con su resurrección.
el bautismo te identifica con Cristo. Ahora hay otro punto. El tercero es que Cristo lo ordenó. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Después de su muerte y resurrección, el mandamiento del Señor fue que se predicara el Evangelio y se bautizara a quienes creyeran. Que hiciéramos discípulos de todas las naciones. Por lo que un bebé o un niño que aún no tiene la capacidad de tomar una decisión moral entre lo que es bueno y lo que es malo, no son sujetos idóneos para ser bautizados. El bautismo es una ordenanza para los creyentes, no un sacramento que confiere gracia, pues las obras no son gracia. Efesios 2, del 8 al 10. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿No, verdad? No, Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. La gracia no es por obras, es un don de Dios. Y a través de la gracia es que ahora somos parte del pueblo elegido. Los apóstoles y discípulos obedecieron. Y podemos ver que en Pentecostés, Shavuot, dentro de 7 semanas, su exhortación fue: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso viene en Hechos 2:38. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas. Eso dice Hechos 2:41. Pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Hechos 8:12. Entonces Pedro continuó: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto, le rogaron que se quedara por algunos días. Hechos 10, 47 al 48. Y estos de los que estaba hablando Pedro eran gentiles. El bautismo en agua constituye una expresión en el mundo material de los hechos ocurridos en el mundo espiritual de un creyente. Es una demostración, insisto, y confesión pública de lo que ha ocurrido en él: arrepentimiento y conversión. Por lo tanto, solo aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesús, en el que le reconocieron como Dios mismo, se arrepintieron y pidieron perdón, deben ser bautizados. Ninguna persona que no haya tenido tal experiencia debiese serlo.
Porque si no, el que viene después va a decir, esto no es agua, es ácido sulfúrico. El bautizo te identifica con Cristo. La conclusión es que me bautizo porque tengo fe en Cristo. Gálatas 3, 23 al 29. Gálatas 3, 23 al 29. Amén. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Amén. La ley demandaba justicia, pero era incapaz de proveerla. Tenía como función preparar el camino del Evangelio, haciendo que la gente fuese consciente de sus pecados y su necesidad de un Salvador. Antes que la fe en Cristo nos libertara, estábamos, como todos los demás, atrapados por el pecado, afligidos por errores pasados y agobiados por deseos pecaminosos. Dios sabía que éramos prisioneros del pecado y por ello proveyó una vía de escape: la fe en Jesús, el Mesías. Sin Cristo, todos están atrapados en la garra del pecado. Y solo aquellos que depositan su fe en Él pueden quedar libres. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. El Mesías, Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo el rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. 1 Timoteo 2:5 dice eso. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El lugar en el que se realiza el bautismo no es importante. Puede ser un río, puede ser el mar, puede ser el tinaco, o puede ser un baptisterio como el que tenemos ahorita. Bueno, alguna vez bauticé en un jacuzzi. Realmente dónde se realiza no es importante, mientras sea por inmersión. El arrepentimiento y la fe, expresados en una confesión de Cristo como Salvador personal, son necesarios. Pero es su resurrección, no el bautizo, lo que nos da la certeza de la vida eterna a su lado. Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Eso viene en Juan 11, 25 al 26. Jesús es la resurrección y la vida. Y concluyo diciendo, el bautismo proclama la voluntad de seguir a Cristo. Amén. Y tenemos otra alabanza. Muchas gracias. Vamos a cantar el número 460. Porque Él vive. 460. Amén. Amén. Amén.
Porque Él vive. Y Él vive porque pues Él resucitó, porque Él es Dios mismo. Y Señor, te damos gracias porque tenemos esa certeza de que tú has resucitado, de que estás sentado a la diestra del Padre, de que tú eres Dios mismo y fuiste a preparar un lugar para que tú, donde tú estás, nosotros también estemos. Gracias por esa certeza, Señor, pero también gracias por la confianza que has depositado en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Gracias por esa confianza de que hemos de ser fieles y cumpliremos con la gran comisión que tú nos diste, de llevar las buenas nuevas de salvación, de hacernos discípulos, de enseñar todo lo que tú nos has enseñado, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Señor, de hacerlo hasta el último de la tierra. Gracias porque, Señor, tú no tienes un plan B, nosotros somos tu único plan. Y gracias por este día en el cual celebramos una vez más que tú has resucitado. Gracias porque creemos en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, en el único y verdadero Dios. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues, hermanos de internet, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor no dice otra cosa. Shalom, shalom.